tal? Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. La transición energética que requiere el mundo ante la crisis climática no puede excluir el uso de la energía atómica. Sin embargo, el uso de este tipo de fuentes debe superar estigmas y retos reales como es la gestión y manejo de los desperdicios nucleares. En Finlandia, la solución se presenta así. ¿A quién le gustaría vivir al lado de un almacén nuclear? Bueno, a este chico, y como a él, a la mayoría de los otros 9.000 residentes de la ciudad de Urajoki, en donde hay 3 reactores nucleares y pronto el primer depósito de almacenamiento permanente del mundo para desechos radiactivos de alto nivel. Obtenemos sus impuestos inmobiliarios, son alrededor de 20 millones por año. El alcalde de Urajoki, Vesa Lakaniemi, dice que después de décadas de buenas relaciones y sin accidentes en la planta nuclear de Olkiluoto, llevaron a la comunidad a promover activamente el ser elegida para instalar el depósito de Onkalo. La instalación supone un cambio de paradigma en la industria de la energía nuclear porque los desechos se depositan tan profundo en la tierra que nunca será necesario moverlos. Para Lakaniemi es una ganancia para su pueblo, seguridad financiera a largo plazo. Hemos renovado nuestras escuelas y vamos a construir aquí un polideportivo por valor de 8 millones de euros. El impulso económico de la industria nuclear es bienvenido, pero aceptar los desechos nucleares requiere una profunda confianza en la experiencia y la autoridad, parte de los cimientos de la sociedad finlandesa. Gracias a eso y a la idoneidad única del lecho rocoso finlandés, este país está haciendo historia medio kilómetro bajo tierra. Cuando el lugar entre en funcionamiento en los próximos 2 años, el combustible nuclear gastado se transferirá a botes de acero y luego a cápsulas de cobre. Se bajará a estos túneles y se sellará para siempre. Por el momento, el sitio de Onkalo aún está en fase de prueba mientras los expertos ultiman los detalles de la eliminación permanente del combustible nuclear gastado. Con desechos radiactivos de tan alto nivel no hay lugar a errores. La geóloga Johanna Hansen dice que se están tomando todas las precauciones para garantizar que en un futuro lejano no haya ningún camino hacia la superficie. Así que esta instalación almacenará los barriles durante cientos de miles de años. Aunque el proyecto lleva ya casi 2 décadas de preparación, despierta un renovado interés en el extranjero. Esto se debe en parte a que el Parlamento Europeo designó la energía nuclear como un combustible verde, además del impulso en Europa para reducir la dependencia de Rusia como proveedor de energía mientras libra la guerra contra Ucrania. Así que Onkalo está recibiendo mucha atención en estos días, pero no solo de científicos y periodistas. 17.000 personas recorren las instalaciones de este centro interactivo al año. Pasi Touhima dirige las comunicaciones de la empresa responsable de Onkalo. Su objetivo es desmitificar el proceso de generación de energía nuclear. Mucha gente considera que la energía nuclear es buena, sí. Pero luego tienes los residuos de combustible nuclear usado. Lo que estamos diciendo es que tenemos la solución para eso y es completamente segura. Touhima espera que más países europeos sigan el ejemplo ahora que necesitan reconsiderar cómo impulsar su futuro. La temperatura superficial promedio del océano es de 17 grados Celsius. Este fenómeno es indispensable para la existencia de la vida en nuestro planeta, pues los océanos regulan la temperatura de la Tierra y son también responsables de distribuir el calor. Ciencia en un 2x3 nos explica cómo sucede este fenómeno.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en un 2x3. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia que tiene la temperatura del agua en un ecosistema como el océano. En los océanos la temperatura influye directamente en la cantidad de oxígeno que el agua puede transportar. Es por eso que a medida que el agua se enfría puede transportar mayor cantidad de oxígeno, que es indispensable para que los animales que viven en el océano puedan sobrevivir. Además, el agua caliente es menos densa, lo que hace que sea un transporte ideal de nutrientes. Pero ¿cómo así? ¿Esto cómo ocurre? Resulta que las aguas cálidas superficiales transmiten el calor a las aguas próximas ubicadas debajo de ella. Esto forma una zona que conocemos como zona de productividad, que se da entre los 200 y los 400 metros por debajo de la superficie del océano. Entre los 1000 y los 1800 metros, el agua va disminuyendo su temperatura gradualmente y luego, debajo de los 1800 metros, el agua se conserva fría. Ahora vamos a ver cómo es que el agua caliente o las aguas más cálidas logran ubicarse en la superficie del océano. Para hacer este experimento necesitamos un vaso con agua muy fría y un vaso con agua caliente, un colorante y un trozo de acetato que cubra la boca del vaso. Para poder evidenciar cómo se mueve el agua caliente, vamos a colorearla con colorante vegetal o con el colorante que tengan disponible en casa. Ahora vamos a tomar el acetato y vamos a cubrir el vaso que tiene agua fría. Con mucho cuidado y con la ayuda de un adulto vamos a tomar el vaso de agua fría y lo vamos a ubicar sobre el vaso de agua caliente. En este paso debemos ser muy cuidadosos porque con mucho cuidado vamos a retirar lentamente el acetato. Puede ser solamente un trozo de él. En este punto puedes observar cómo lentamente el agua caliente comienza a subir y a ubicarse en la parte de arriba del agua fría. Asimismo se ubican las aguas cálidas en la zona superficial de los océanos. Ahora que aprendiste sobre la importancia que tiene la temperatura del agua en los océanos, te invitamos a que tomes decisiones responsables que contribuyan a la mitigación del cambio climático y que nos ayuden a conservar el delicado equilibrio de este ecosistema. Nos vemos en una próxima entrega de Ciencia en un 2x3. Argentina, tan famosa por su carne, su fútbol y sus grandes yacimientos paleontológicos. Un nuevo espécimen que habitó esa región suramericana hace 100 millones de años ha sido presentado a la comunidad científica. Los invito a conocerlo. Científicos presentaron el jueves en Argentina el dinosaurio Yacapilqueniucura, uno de los primeros dinosaurios acorazados bípedos de Sudamérica y que habitó el sur del país austral hace 100 millones de años en el periodo Cretácico tardío. La presentación fue realizada este día por la Fundación Azara de Historia Natural, una entidad de la Universidad Maimónides, y estuvo a cargo de los científicos Sebastiana Pesteguía y Facundo Righetti. El dinosaurio que estamos presentando hoy es un dinosaurio que sale de lo común, primero porque no es un gigante, es un animal muy pequeño y es un adulto, pero además porque corresponde a un linaje de dinosaurios que era completamente desconocido para el hemisferio sur. El espécimen fue hallado en inmediaciones de la localidad Cerro Policía en la provincia de Río Negro, en una gran zona fosilífera dentro del área paleontológica de La Buitrera, unos 1.205 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, la capital del país. A Pesteguía, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, resaltó que desde hace más de 20 años, la Fundación Azara realiza trabajos de campo en esta región de Argentina y señaló que, con la ayuda de la erosión, año tras año se encuentran nuevas especies y más especímenes. Detalló que el Yacapilqueniucura fue un pequeño dinosaurio de unos 1,5 metros de longitud y de entre 4 y 7 kilogramos de peso. Agregó que pertenece al grupo de los tireóforos o dinosaurios acorazados, cuyo rasgo más distintivo es la presencia de varias hileras de huesos dérmicos asociados a la dermis de la piel en forma de escudos que protegían el cuello, lomo y cola del animal, similar a lo que ocurre en los cocodrilos actuales. El científico resaltó que los dinosaurios tireóforos fueron muy abundantes en el hemisferio norte, pero el registro fósil de este grupo en el hemisferio sur y más específicamente en Sudamérica es muy escaso. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.
Si usted es un pesimista connotado, la siguiente historia le llenará los ojos. Se trata del concepto de final climático, el nombre que algunos científicos comienzan a utilizar ante la hipótesis de un colapso social mundial por causa de los efectos del calentamiento mundial. ¿Estamos ante una posibilidad real? Un planeta desierto y en caos. ¿Cuánta gente crees que queda viva? ¿En todo el mundo? No mucha. Parece el argumento de una película, pero es una hipótesis, la peor entre las posibles derivadas del cambio climático. Sería pues un gran cataclismo que por causa climática afectaría a muchas regiones de la Tierra. Eso es real, eso puede ocurrir y hay una posibilidad cierta incluso de desaparición o de gran colapso en la humanidad. Es el llamado final climático. Un equipo de la Universidad de Cambridge lo ha estudiado y pide que se cree una agenda para prevenir los efectos de esta probabilidad apocalíptica. Si no tomamos medidas, va a haber sufrimiento y va a haber colapso. Si tomamos las medidas, también va a haber sufrimiento, porque se van a paralizar industrias, mucha gente se va a ir al paro. Otros científicos consideran que ponerse en lo peor provoca un excesivo pesimismo en la sociedad, que puede hacernos dar por perdida la batalla. Yo creo que es más prudente analizar el cambio climático conforme vayan apareciendo los datos. En lo que sí coincide toda la sociedad científica es en que cuanto más tardemos en tomar medidas, peor será el escenario. En nuestro país, la agricultura y el turismo, que son las dos más sensibles a los efectos del cambio climático, tienen que empezar a trabajar para adaptarse a los efectos. Es muy probable que dentro de poco los ingleses a lo mejor ya no se les ocurra venir a Magaluf, porque podrán hacer lo mismo en las costas suyas al lado de Londres. Los peor parados, una vez más, serán los países con pocos recursos. Sea como sea, es necesario no bajar la guardia para que esta hipótesis sea solo ficción. Esto es el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Síganos en nuestra página web. Somos noticiasnsc.com. México es considerado como uno de los países con mayor captación solar del mundo. Esto representa un enorme potencial para la generación de electricidad, pero es necesario construir la infraestructura para tal efecto. La siguiente iniciativa busca formar cuadros especializados con este fin. México es un país donde la mayor parte del territorio es óptimo para el uso de plantas fotovoltaicas para la generación de energía. Esto debido a que se encuentra ubicado en el denominado cinturón solar, que es la zona que presenta mayores niveles de radiación en el mundo. Debido a lo complejo que es mantener económicamente un laboratorio dedicado a la elaboración de celdas solares, el Instituto de Energías Renovables desarrolló el videojuego Sei Perovskite para enseñar a estudiantes la fabricación de estos dispositivos. Pensamos que una forma de, si no podíamos llevar al alumno al laboratorio, pues quizás llevarle el laboratorio al alumno por medio de este videojuego donde simulamos la fabricación de las celdas solares. En el videojuego, el jugador compite contra sí mismo. Debe seleccionar lo que crea más conveniente con respecto a los materiales, los instrumentos y las máquinas que utilizará en la elaboración de las celdas solares para finalmente evaluar su efectividad. Al superar retos, obtiene como bonificación conocimientos que le ayudan a mejorar la fabricación de estos paneles. Todo esto con la presión de que su laboratorio se queda sin financiamiento. Entonces el reto del investigador del videojuego, del alumno, del jugador, vaya, es obtener resultados, fabricar celdas solares de alta eficiencia para atraer de nuevo la atención al laboratorio y que venga la inversión nuevamente y que así se pueda desarrollar el laboratorio, cosa que es muy parecido a la realidad. Todos estos datos fueron analizados, clasificados en las rutas de fabricación que realizan los estudiantes. O sea, si un estudiante en el videojuego prepara su celda solar como él guste, que el resultado que él obtenga esté basado en las celdas que fueron fabricadas en el laboratorio. Actualmente
Sei Perovskite es un prototipo, pero una vez que esté completamente terminado, se buscará que esté disponible con el propósito de ser utilizado como una herramienta didáctica en diversas instituciones educativas. Una idea como complemento de la clase que los alumnos puedan llevar, o sea, ya sea su clase de celos solares, de física de semiconductores, y que a la par lleven este videojuego como un complemento donde se les explique el proceso de fabricación pues, de una forma algo más divertida, ¿no? El 26 de abril de 1937, la Fuerza Aérea Alemana bombardeó a la población de Guernica, en España. El ataque provocó miles de muertes y la destrucción de decenas de edificios. El acontecimiento motivó a Pablo Picasso a pintar el mural que lleva el nombre de la población bombardeada. Su mensaje de denuncia sigue tan vivo como entonces. El Guernica de Pablo Picasso puede verse desde este martes en Tokio en una pantalla de ultra alta resolución y a escala casi idéntica a la del icónico lienzo, gracias a un innovador proyecto llevado a cabo por la cadena nipona NHK y la firma NTT. La obra de mayor tamaño del genio malagueño protagoniza la muestra Llegó el Guernica, que permite al visitante contemplarla en sus descomunales dimensiones y al mismo tiempo sumergirse en sus detalles a través del proceso de filmado y emisión en definición 8K. La cadena estatal NHK emplea esta tecnología de ultra alta resolución 8K para grabar activos culturales y obras de arte con el objetivo de transmitirlos para generaciones futuras, y también utilizó este estándar de imagen para retransmitir los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado. Las dimensiones de la pantalla y su resolución permiten ofrecer a los visitantes una experiencia muy cercana a la de contemplar el lienzo en el Museo Reina Sofía de Madrid, según explicaron los responsables del proyecto en su presentación este martes. El Guernica fue pintado por Picasso en 1937, inspirado en los bombardeos durante la Guerra Civil Española sobre esa localidad vasca, y además de uno de los lienzos más famosos del mundo, es la principal atracción del Museo madrileño desde que fue trasladado ahí en 1992. A 75 kilómetros de Burdeos, en Francia, se encuentra la sede de lo que hasta hace poco era un tesoro escondido. Se trata de la pintura Cristo en la Cruz, pintada por Rembrandt. ¿Cómo llegó esta obra maestra a una provincia de 1.500 personas? El tranquilo pueblo de Mas-d'Agounès, situado en la región francesa de Aquitania, es hogar de una obra maestra del siglo XVII. Y es que la iglesia de este pequeño municipio alberga ni más ni menos que un Cristo en la Cruz, pintado por el genio holandés Rembrandt. Es muy especial ver este cuadro, pero que esté aquí, en una ciudad de 1.500 habitantes, es extraordinario. El cuadro fue comprado por un oficial del ejército que servía bajo el mando de Napoleón en Dunkerque en 1804. Un año después lo donó a nuestra parroquia, donde él había nacido. La obra ha estado expuesta aquí prácticamente sin vigilancia durante unos 200 años. Recientemente se han tomado medidas de seguridad para protegerla. El cuadro está ahora en una vitrina blindada con cristales reforzados. También hemos instalado cámaras de seguridad. El cristal está dotado de una alarma. Además, también controlamos la temperatura y la humedad. En 1960, los restauradores del Louvre en París autentificaron la obra, ya que encontraron las iniciales de Rembrandt y el año 1631 en el cuadro. Desde entonces, Mas-d'Agounès pasó a ser una parada imprescindible para los amantes del arte europeo. En ocasiones, las grandes tradiciones abren espacio para la innovación. Es el caso de este artesano en Argentina, quien ha dotado de un nuevo sentido a los recipientes de la popular y centenaria infusión del mate. Un artesano argentino resguarda y reinterpreta en el país sudamericano la tradición del mate, la popular infusión del Río de la Plata, mediante la confección de elegantes recipientes a partir de maderas que provienen de árboles de la región, como el algarrobo o el anchico.
Se trata de Alejandro Gatz, conocido como Sasha, quien tiene su taller en el barrio porteño de Floresta y explica que cada mate que fabrica es el fruto de una búsqueda en la que apunta a descubrir formas que le permitan combinar procesos, lenguajes y técnicas hasta lograr resultados inéditos. Lo que estoy haciendo obedece a procesos de producción diferentes, o sea, no son torneados, no son repujados, entonces lo que hago es uso técnicas de producción que son diferentes a las habituales, desbaste en definitiva, y se caracteriza por son objetos irregulares. El entrevistado subrayó que en su labor se propone confeccionar objetos que generen sorpresa y que desde su contemplación y uso sacudan las emociones y ofrezcan experiencias memorables, resguardando la tradición del mate, pero a la vez reinterpretando su contenido. La costumbre de tomar mate todos los días e incluso varias veces al día está extendida por todo el territorio argentino, indiferentemente de la clase social o económica de los ciudadanos. La mayoría prefiere tomarlo con agua caliente, a diferencia de países como Paraguay, donde suele consumirse frío, versión que se denomina tereré. En Argentina el mate está presente en el 90% de los hogares y según el Instituto Nacional de la Yerba Mate, INYM, una persona ingiere un promedio de 110 litros de mate por año contra 30 litros de vino y 18 litros de agua mineral. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Solamente 2 palacios góticos sobreviven en París y uno de ellos es el llamado Museo Cluny o Museo Nacional de la Edad Media. Un recinto espectacular que ha abierto sus puertas después de una intervención mayor para darle el realce merecido a su acervo histórico. El Museo de Cluny, único museo medieval de Francia, reabre al público este jueves con un recorrido cronológico más comprensible y accesible a las personas con movilidad reducida. La intensa renovación que requería el museo ha obligado a escalonar las obras para reducir al máximo el tiempo de cierre a los visitantes. El cambio, tal y como explica la directora del centro, Séverine Lepap, ha sido profundo y aparente. C'est une accessibilité à la fois physique et intellectuelle. L'idée était de pouvoir rendre effectivement le Moyen-Âge plus compréhensible. C'est une période longue, de plus de 1000 ans, souvent très méconnue ou fantasmée. Et nous souhaitions, par ce fil chronologique, rendre plus compréhensibles les grands changements, les grandes étapes artístiques qui le caractérisent. Pese a la espectacularidad del lugar, dentro del Hotel de Cluny, que albergó durante varios siglos a los monjes de la Orden de Cluny, el museo era un espacio mucho más lúgubre y desordenado de lo que resulta ahora. Los rojos, verdes y azules de los muros han sido sustituidos por un color crema para dar más importancia a las obras y al propio edificio, con sus techos góticos y sus vidrieras medievales restauradas. La reapertura irá acompañada con una exposición temporal sobre la historia del edificio, aunque en paralelo seguirán adelante algunas obras como la restauración de los jardines medievales que rodean el edificio y que se prevé estarán listos para finales de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.